Entonces iniciamos con el capítulo número 1 del libro Eloquent JavaScript de la versión 2024. Pero antes de iniciar es muy importante pues tener como unas bases, y vamos a iniciar como, por ejemplo, cómo iniciaron las computadoras de una forma muy rápida. Anteriormente las computadoras ni siquiera usaban electricidad, eran de pues antes sin electricidad, ¿no? Pero utilizaban como un lenguaje binario. ¿Qué es binario? Como su nombre lo indica, son dos cosas. Y esas dos cosas son unos y ceros. Uno para cuando algo está pasando y cero cuando no pasa nada. ¿Listo? Después de un tiempo, pues se crearon estas computadoras ya con electricidad, y el componente principal por el cual se crearon se le llaman transistores. Entonces las computadoras anteriormente, las primeras, eran gigantescas y pues tenían una potencia muy limitada a comparación de simplemente hoy un celular, que es muchísimas veces más potente, demasiado, millones de veces más potente. Entonces esos transistores vamos a verlos aquí. Los primeros que crearon incluso creo que eran hasta más grandes, se veían así, sellados al vacío, y cuando había paso de corriente a través de ellos se encendía, y eso significaba que era un 1, y cuando estaban apagados o ausencia de electricidad eran un 0. Es importante tener en cuenta que cada valor de estos o cada bombillo representan un valor que se llama bit, y 8 bits equivalen a un byte. Listo, entonces, ¿cómo se escribe? Pues bit es este, que lo habrán visto por ahí, y byte es cuando tenemos 8 bits, y así sucesivamente. Entonces creo que 1024 bytes equivalen a una mega. Listo, y creo que 1000 megas, si no estoy mal, equivalen a una giga. Entonces estamos hablando de que esto pues ha ido creciendo demasiado para hacer pues cálculos complejos, y el lenguaje de programación para este caso, que es de JavaScript, que es un lenguaje para la web, podemos usar estos bits y bytes para hacer un lenguaje como más natural y decirle órdenes precisas a un computador o a un sistema informático, y que a los programadores le quede más fácil. En vez de escribir unos y ceros, escriben pues palabras que simulan el lenguaje natural del ser humano para dar ese tipo de instrucciones, y obviamente usar una cantidad asombrosa de bytes. ¿Listo? Entonces esos transistores han evolucionado. Por ejemplo, el día de hoy se pueden ver esos tipos de transistores que son tan grandes, casi como medio dedo. Y por ejemplo, aquí vemos este ejemplo, un ejemplo de acá, de estos que tienen 3 paticas. La energía circula por aquí y sale por acá. Y es el del centro, cuando le entra energía, pues como que cierra más esta compuerta y limita o reduce la electricidad que pasa por acá, la corriente. ¿Listo? Y hoy en día tenemos que estos mismos transistores son casi microscópicos en un montón de chips que se hacen con impresión litográfica y demás. Si quieren investigar más sobre el tema, pues pueden hacerlo a través de internet. Y tenemos millones de transistores, mejor dicho, en un procesador o en un chip. ¿Listo? ¿Por qué quiero explicar esto? Porque cuando usamos la memoria, en este caso sería de la RAM, para ocupar esos transistores para que hagan cálculos por nosotros, también es importante que se vean o profundicen qué es el sistema binario. De pronto, cómo se usa el sistema binario a sistema decimal y viceversa, ¿no? Pero en sí esto se utiliza para traducir una cadena de bytes a un carácter o a otras cosas, y esos caracteres son utilizados dentro del lenguaje para que sea un lenguaje natural,
para dar instrucciones a la máquina. Y eso se resume que el humano, o en este caso el programador, se comunica con la máquina para hacer cosas. ¿Listo? Y con JavaScript se utiliza para hacer cosas en el navegador web, o bueno, para la creación de páginas web y pasen cosas ahí. Teniendo eso en cuenta, ya podemos iniciar con el capítulo. Tengo estos temas pues segmentados de esta manera. Vamos a ver lo que son valores primitivos, símbolos aritméticos de comparación, que es la coerción, que son las puertas AND, OR y doble sin interrogación, que se me olvida cómo se llama. La precedencia, que es como qué es lo que hace JavaScript primero, o qué lee primero y qué lee después. Y también tendremos el tema de qué son las variables y un plus extra ahí, que son las comillas invertidas. De pronto se me ocurra algo más dentro de lo que esté yo hablando y pues se añade acá. ¿Listo? Entonces, iniciando, ¿qué son los valores primitivos? En JavaScript los valores primitivos es como él cataloga o identifica estos tipos de datos y cómo serán usados. Entonces, para iniciar, en cualquier navegador web, en este caso Chrome, por ejemplo en esta pestaña, si damos clic derecho en cualquier lado y le damos en inspeccionar o pulsamos la tecla F12, nos va a arrojar a esta ventana, la cual a ustedes van a aparecer así, literalmente de esta manera. ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer? Ir a la parte de acá. Si lo tienen en español dirá consola, si está en inglés dirá console. ¿Listo? ¿Esto qué es? Esto es un motor que tiene los navegadores web. Ya después lo explicaré en otros capítulos qué motor es. Pero entonces JavaScript en este caso es un lenguaje que se compila en runtime. ¿Cómo así que se compila en runtime? Casi todos los lenguajes de programación tienen que ser compilados. ¿Qué es la compilación? Que mi lenguaje natural, lo que yo escriba, lo que haga acá, que es un lenguaje de programación, una máquina se encargue de convertirlos en unos y ceros, y esos unos y ceros se los pasa a la máquina para que la máquina nos entienda qué es lo que queremos decirle y que haga. ¿Listo? Por eso quería explicarles la introducción y el porqué. Entonces, cuando usamos el navegador web y utilizamos esta consola, él compila en tiempo real, en runtime. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas nosotros escribamos algo, me invento acá un número 25 y le doy enter, él me lo autocompila y me devuelve un valor, el valor que la máquina ya entiende que es 25. ¿Listo? La máquina no me va a responder en unos y ceros, me va a devolver el valor. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos de valores primitivos en JavaScript, que por ejemplo el que estamos viendo ahora es un tipo número. También tenemos tipo string, que son todo el tipo de textos, y para poderlo escribir tiene que ser entre comillas dobles, y dentro de esas comillas pueden ir letras, números, símbolos, etcétera, pero estos son valores tipo string. Tenemos también datos o tipos primitivos como los booleanos. ¿Qué son los booleanos? Valores verdaderos y valores falsos. ¿Qué tienen estos valores? Que es false o true. ¿Listo? Aquí escribí mal. False es este o true. ¿Listo? Entonces ya tenemos en cuenta que esos son los valores que se utilizan de manera primitiva en JavaScript, y ese sería como tal el primer tema. Listo, entonces aquí pongámosle aquí un chulito acá. Entonces esos son los valores primitivos. Listo. Ahora vamos a ver qué son los símbolos aritméticos. Entre los tres tipos que ya vimos, en el número que fue el primero que vimos, hay unos valores aritméticos, que son estos que podemos coger esos números, multiplicarlos, restarlos, dividirlos, sacarles residuo, exponenciarlos, etcétera. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo un valor como 5 más 5, pues me va a dar 10 como resultado. Eso es lo que dice la máquina. La máquina procesa nuestro lenguaje natural, que es la suma, y nos devuelve un resultado en nuestro propio lenguaje. ¿Listo? Si lo dividimos, 10 dividido 2 nos da 5. Igual, si lo exponenciamos, 2
exponenciamos 3 veces, entonces sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ahí está el valor. Si hacemos una división de 5 dividido 2, nos da 2.5, pero hay otro valor que podemos usar que se llama el residuo, que es lo que nos sobra en la parte de abajo derecha. Aquí pues lo voy a hacer, que sería como esta parte. O sea, si cogemos 5, acá 5 dividido 2, entonces un valor para que me dé, entonces me da 2 por 2 son 4, 4 queda 1, ¿cierto? Este sería lo que nos devuelve ese símbolo, el residuo. Listo. Suma y resta de la misma manera, y esos serían los símbolos aritméticos como tal de JavaScript. Listo. Ahora tenemos los símbolos de comparación. ¿Qué son los símbolos de comparación? Que comparamos una cosa con la otra y él nos dirá si sí o si no, si es verdadero o si es falso. O sea, nos retorna un valor booleano. Entonces, si yo digo 5, primero les voy a explicar qué tipos de símbolos existen. Existe el menor que, el mayor que, existe el igual igual, existe el igual igual igual, ¿sí? ¿Qué más existe? Creo que son esos. Bueno, sigue el negador. Tenemos el negador. Voy a hacer un espacio aquí. Tenemos el diferente o el estrictamente diferente. Tenemos otro símbolo que es, bueno, son los paréntesis, que eso pues también podría ir entre los aritméticos, pero voy a explicar este el de los paréntesis. También tenemos que, por si ejemplo, tenemos 5 más 1 y todo esto lo dividimos por 2, nos va a dar 3. ¿Por qué? Porque JavaScript primero lo que va a hacer es coger 5 más 1 a 6 y después este 6 lo divide por el 2. Para eso son los paréntesis, igual que en álgebra se utiliza de la misma manera los paréntesis. Bueno, esos serían los símbolos de comparación también que les dije. Los escribo acá. Negar igual, y esto también igual. Estos símbolos, al momento que ponemos un valor a su izquierda y un valor a su derecha, pues hace la comparación o funciona, y la máquina en su lenguaje lo interpreta y nos da un resultado. Entonces vamos con el mayor. Entonces si yo digo 5 es mayor que 2, pues obviamente me va a retornar un valor true. Listo. Entonces como nos da un valor true, quiere decir que eso es verdadero. Pero si yo lo hago al revés, le digo que 5 es mayor a 5, pues obviamente no lo va a hacer y me va a dar false. O si vamos más exagerado, 5 es mayor que 10, no, nunca va a ser. Por eso nos va a dar false. Y en dado caso contrario nos va a dar true. Esos serían los, como tal, el tema de símbolos de comparación. Lo estoy explicando así porque a la final en el libro trata de ser un poco más, pues profundiza, no de manera como tan objetiva, sino da como una historia, ¿no? De que es una máquina, de pronto un lenguaje, y pues muchos estamos hasta iniciando y pues eso nos puede hasta complejar. Ahora voy a explicar qué es el tema de coerción. Ya vimos todos los valores primitivos como números, strings y booleanos, y JavaScript tiene algo, ¿sí?, que de pronto otro lenguaje no lo tiene porque tiene un fuerte tipado, que es el tipado, porque esa palabra siempre la menciona. Es que usted le dice exactamente al lenguaje qué tipo de valor usted está declarando, que está creando y cómo lo va a utilizar. En JavaScript esto es más dinámico, usted simplemente pone el dato y él como que trata de intuir qué es y hace como una respuesta tratando de cambiar un dato a otro, o sea, tipo primitivo, para poder hacer esos cálculos. Pongo un ejemplo. Si yo sumo 5 más 5, sabemos que nos va a dar 10 porque son números. Pero en dado caso que yo ponga un 5 y un 5 tipo string, nos lo va a juntar, ¿cierto? Entonces no nos va a dar 10, sino nos va a dar 55, pero nos va a dar 55 string, porque eso es como una letra. Pero si yo lo hago al revés, me
refiero a este de acá, nos dio exactamente lo mismo, no sé por qué. Y si pongo un por, en ese caso si nos tradujo el 5 por 5 a 25, o sea, nos trató este dato como si fuera un número. Y como vemos el resultado, bueno, acá 5 por 5 que lo borré, nos da un resultado tipo número, ¿sí? Entonces, ¿qué es la coerción? Existen dos puntos, la explícita y la implícita. La explícita es cuando nos le decimos de manera específica que es un dato tipo tal, y implícita es la que acabamos de ver, que JavaScript toma la decisión de convertir esos datos por sí solo. ¿Cómo hacemos que sea explícita? Pues si yo escribo, por ejemplo, number y pongo un 5 tipo string, él me lo va a transformar en un valor de tipo número primitivo. ¿Listo? Lo mismo si yo tengo un string y dentro de ese string yo en vez de poner un tipo string pongo un 5, él me retorna es un 5 tipo string, a pesar que le pase un número. ¿Listo? Y lo mismo pasa con los booleanos, que no lo hemos visto, pero en dado caso podemos usar boolean y lo que venga adentro nos lo va a transformar. En vez que nos transforme en 5, nos lo transforma en un booleano true o false, que el 0 sería como decir ausencia de electricidad, como lo vimos con los transistores. ¿Listo? Eso es el tema como tal de la coerción. Aquí lo voy a marcar. Listo, como visto. Vamos a ver el tema de lo que son las compuertas AND, OR y doble signo de pregunta, que no me acuerdo cómo se llama, que se ve mucho en internet. ¿Y qué es lo que pasa? Que para mí lo enseñan mal, porque siempre dan a entender que AND funciona de una forma, OR de una forma, pero en realidad el funcionamiento no tiene sentido. Y la idea es que siempre se explique bien para que a futuro se puedan hacer cosas con eso, porque se va a utilizar incluso mucho. Y mucha gente aprende mucho tiempo después para que funcione el AND y el OR la manera correcta, ¿no? Yo lo voy a explicar directamente la forma correcta para pues, no ir tanto ni sin necesidad. Entonces, AND dice que hace lo siguiente: evalúa el valor de la izquierda, y si este valor de la izquierda es true, o sea, es verdadero, él va a retornar el de la derecha. Y al contrario, si el valor de la izquierda es false, o sea, falso, va a retornar directamente el valor de la izquierda. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo le digo, esto ya está, enter, listo. Si yo le digo, bueno, ¿cómo es el valor? ¿Cómo es el símbolo primero del AND? Es con doble de este símbolo que se llama ampersand. ¿Listo? Se hace con Shift, creo que la letra número 6 de su teclado de letras en la parte superior. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo al lado izquierdo un valor que sea true, él va a decir retórname el derecho. En ese caso es que sea true. ¿Por qué lo explico de la manera correcta? Porque mucha gente se queda con esto. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago hola? Recordemos que hola, al ser un string, es un valor true, porque no es ausencia o no es un 0. Entonces por eso nos va a dar o nos va a retornar el hola. También podemos tener en cuenta que al momento de utilizar AND podemos usarlo de muchas otras formas. Por ejemplo acá, y si yo vuelvo y hago acá, listo. Entonces, como vemos acá, puse muchos AND y él hace lo siguiente. Voy a explicarlo de aquí a acá para que se entienda con este ejemplo. Lo primero que hace acá dice, bueno, el valor de la izquierda es verdadero, entonces retorna el de la derecha. Listo, quizá el de la derecha, pero hay otra compuerta AND. Entonces él dice, bueno, voy a validar de la izquierda. La izquierda es un valor verdadero, entonces retorna el de la derecha, que es false.
pero hay otro más, otro ampersand acá, dos seguidos, y él va a decir lo mismo. Bueno, valió el de la izquierda. Ah, pero vea que el de la izquierda es false. Retornamos ese false. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo ponga acá, que sea, por ejemplo, incluso puedo poner un 0. Y él me va a retornar 0. Siempre y cuando ese valor sea false. Listo, hay algo que me faltó pues como explicar. Que son los valores false y true. Entonces, sabemos que si todo que sea 0, pues es ausencia de algo, entonces me va a dar false. Un 1 o cualquier otro tipo de dato me va a dar true. Existen otros más que ya los voy a explicar, que son el undefined. Listo, undefined. Existe también el null y existe el not a number, o sea, no es un número. Listo, ya explicaré a medida que vayamos por todos estos temas que nos hace falta por qué da y qué significa. Entonces, el undefined es cuando usted hace algo en la memoria, pero o sea, guarda o aparta un espacio en la memoria, un montón de transistores para hacer algo, pero usted no le dice que tiene guardado. Él no puede simplemente no guardar nada porque simplemente no se declararía el espacio en memoria. Entonces él le da un valor undefined. Y el null es una forma de ponerlo nosotros mismos manual en vez de undefined. ¿Listo? Entonces podemos decir que undefined y null son igual, pero uno se pone solo y el otro lo ponemos de forma manual. Y el NaN es el resultado de una prueba aritmética que nos da como resultado algo que no es un número. ¿Sí? No tiene sentido. Por ejemplo, si yo multiplico 8 por, no sé, por hola, pues es ilógico multiplicar 8 por hola. ¿Listo? Entonces es por eso que no tiene sentido y nos da not a number. Ahora, si tenemos esto en cuenta y los símbolos de comparación que vimos anteriormente, quiere decir que si yo le digo true es igual a true, pues nos va a dar verdadero, porque los de comparación nos devuelven un resultado booleano. Si nos damos por, no sé, comparar el tema de undefined con undefined, nos va a dar true. ¿Listo? Pero, bueno, también null nos daría null, ¿no? Null. A ver si nos sale algo raro. Listo, y si lo comparo dos veces, no pasa nada. Si comparo dos veces null, pues nos va a dar true. Pero si yo iba a comparar not a number, creo que lo escribí mal, sí. Lo comparamos, nos va a decir que es falso, que no son iguales, porque tengamos en cuenta que not a number es el resultado de algo que no tiene pues, sentido para el número, pero siempre va a ser un resultado. Entonces si yo multiplico 5 por hola y multiplico 8 por hola, entonces por eso nos va a dar diferentes resultados, porque es una representación de un resultado que no es numérico, pero son diferentes resultados. Por eso nos da false. Cosa que también se me olvidó mencionar es que en los símbolos de comparación existe la comparación explícita y la comparación parcial. ¿Cómo así? Si yo tengo un 5 y un 5 y lo comparo de manera parcial, o sea con doble igual, él me va a decir que es true, ¿sí? Si tengo un 5 número y otro 5 normal, hace el tipo de conversión y nos va a dar true. Pero si yo comparo de manera explícita 3 veces con el igual, él aparte de comparar que sea el mismo dato, también va a comparar que sea el mismo tipo de dato. ¿Listo? Por eso nos da false. Lo otro que me faltó también explicar en los símbolos de comparación es que tengo el negador, o sea que el negador, si yo lo pongo y después pongo no sé true, pues me va a dar false, y si pongo false me va a dar true. Listo. También puedo hacer la negación de manera explícita y de forma parcial con el mismo negador. Entonces si yo digo que 5 número es diferente a 6 número, me va a dar true.
Y si lo comparo de manera explícita, o sea, ya no puse los tres iguales, sino que el primero va a ser un signo de interrogación, va a decir que true. Pero si ya lo pongo que ambos sean números y se comparen, si son iguales, pues me va a dar true si yo le pongo el triple igual. Pero como estoy negándolo, me va a dar lo contrario el resultado. Miremos cómo nos va. Sí. De manera igual funciona de forma parcial y de forma explícita. De forma explícita, aparte de que sea diferente el dato, también tiene que validar que sea diferente el tipo de dato. Si no, no vale. Ejemplo. Como esto es 5, ¿es igual a 5 de número? No, no lo es, entonces nos va a dar true. Y ahora, ya tenemos en cuenta cómo funciona el AND y el OR. Entonces sabemos que, así lo escribí acá, string sí. Si tenemos el AND y el OR, nos va a retornar la parte derecha y el OR a su viceversa. Pero este símbolo, que es el doble signo de interrogación, se me olvida cómo se llama, nos va a validar solamente en un caso específico, que es el de null. Él va a decir, si en la parte izquierda hay un valor que es null, me va a retornar el valor de la derecha. ¿Listo? Caso contrario, si el valor de la izquierda es un valor que no es igual a null, pues me devuelve ese mismo. Y puede también, igual que los otros dos valores de AND y OR, funcionar en cadena. Entonces, si yo pongo que, por ejemplo, acá null y acá un 0, pues me va a volver este hola, porque cuando llega acá me vuelve a la derecha y este vuelve value al de la izquierda, ya es un hola. Y si le pongo un null, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque me va a retornar el último valor. Listo, es eso lo que pasa. Inclusive, si el último valor también es null, pues nos devuelve null al final. Que esa duda también puede aparecer. Y de ahí pasamos, ya vimos este tema, de ahí pasamos a qué es la precedencia. ¿Sí? Ya teniendo todo el conocimiento de lo que son los símbolos aritméticos, símbolos de comparación, el AND y el OR, acá hay que tener algo muy presente, que es el de paréntesis, como le expliqué, que es para encerrar cosas, para encerrar, y JavaScript va a hacer primero eso, como lo hicimos acá, que poníamos 5 más 1 y esto a la final nos daba 6 y lo multiplicamos por 2, pues nos da 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la precedencia? Es lo que JavaScript le va a dar prioridad, que primero se hace y que se hace de último. Entonces, primero JavaScript va a validar lo que se entró de paréntesis y después va a validar los símbolos de comparación. ¿Sí? Si esos están al mismo nivel, lo va a hacer de izquierda a derecha. Después va a hacer los símbolos de aritméticos, donde primero se hace lo que son exponenciales, lo que son residuos y demás. Después hace la multiplicación y división y después hace las sumas y restas, igual que en álgebra. En dado caso que estén, no sé, suma y resta en el mismo nivel, se hace de izquierda a derecha, multiplicación y división de izquierda a derecha, residuo y exponenciación de izquierda a derecha, o exponente. ¿Listo? Después de eso ya sigue el AND y el OR, donde el AND se hace primero y por último se hace el OR. El OR es casi el mismo nivel de presencia que el del símbolo de doble pregunta, pero esos dos no se pueden congeniar a sí mismos porque si no sale un error, se tienen que separar. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio, que por aquí tengo unos. Este acá, para ver cómo el resultado. No lo voy a copiar directamente, sino que lo voy a explicar antes de que nos dé la respuesta. En este caso, ¿qué hace primero? Entonces, él va a hacer, bueno, aquí no lo puse porque si no me da la respuesta y no quiero que se vea, quiero que se entienda primero. Va a encerrar estos dos, el paréntesis. Por ende, JavaScript primero va a hacer esto. Entonces dice 4 menos 2 nos da 2. Listo, entonces ya tenemos que el valor de acá va a ser un 2. Después tenemos estos de acá, donde el que tiene primero la prioridad o la precedencia es este de exponenciación,
que es doble asterisco. Entonces si tenemos 2 elevado a la 3, entonces sería 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Ya tenemos el valor de aquí 8. Después, ¿qué sigue o qué le da entre más precedencia entre multiplicación y suma? Pues la multiplicación. Entonces tenemos aquí que 10 por 8, que fue el resultado que nos dio acá. Entonces 10 por 8 nos da 80. ¿Listo? Entonces ya nos dio este valor 80. Entonces tenemos 3 más 80 dividido 2. Resulta que aquí tenemos igualmente, primero de procedencia, una división. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir 80 dividido 2, que nos da 40. Listo, como nos da 40, entonces ya tenemos que todo este pedazo aquí para allá nos da 40. Y 40 más 3 nos da un total de 43. Y efectivamente nos da 43. Ahora vamos a hacer pues otro ejercicio más pues como completo, ¿no? Como para tener en cuenta que lo que pasa. Aquí sí directamente me da pues la respuesta, que es true. Pero vamos a analizar por qué es true. True es porque primero acá la precedencia a qué apunta. A hacer los símbolos de comparación, porque aquí tenemos un AND, aquí tenemos otra comparación, pero lo hacemos de izquierda a derecha, entonces va primero este. Y bueno, no tenemos más acá. Entonces lo primero que hace es comparar. Entonces 3 es mayor a 2. Efectivamente sí, es mayor a 2. Y después hacemos este de acá. Entonces decimos 5 es igual de forma parcial a 5 string. Sí, si fueran 3 iguales, no. Entonces nos va a dar true. Listo. Acá ya no hay más que hacer. Y ahora pasamos a los símbolos de comparación. Donde primero lo que tiene precedencia es el AND antes que el OR. El OR y el signo de doble interrogación son los que tienen la última precedencia. Entonces, recordemos que aquí nos dio true. Entonces él dice, bueno, si mi lado izquierdo es true, retorno el lado derecho. ¿El lado derecho cuál es? Otro true. Entonces nos retorna true. Y acá nos va a decir, listo, si el lado izquierdo, el 0 es como un valor falso, entonces nos va a retornar 0. Entonces tenemos true y 0. Y aquí va a decirle el OR después, bueno, el lado izquierdo es un verdadero, bueno, retorno ese. ¿Vale? Entonces aquí ¿por qué me da true? Es por eso, porque el primer valor, todo esto de acá nos da true y esto nos da 0. Pero como el OR devuelve el primer valor diferente a true, es por eso que lo tenemos ahí. Si yo quiero que me dé 0, simplemente va a cambiar que alguna de estas dos, este o este, me dé un valor falso. Por ejemplo, si pongo estrictamente que sea igual, acá que sea estrictamente igual a 5, tanto como dato como tipo de dato, nos va a dar false. Entonces por eso ya aquí nos puede retornar 0. Vamos a hacerlo nuevamente. 3 es mayor a 2, true. Listo. 5 es igual a 5, también número, no lo es. Entonces nos da false. ¿Qué hace aquí la regla? Después dice, bueno, mi valor izquierdo es verdadero, pero el derecho no. Entonces nos devolvemos, me devuelve aquí false. Listo, esto aquí nos devolvió false, esta parte de acá. Y aquí, cuando vamos a hacer la comparación, dice, bueno, ¿qué me retorna aquí? Bueno, el lado izquierdo no es true, entonces es false, entonces retornemos ese dato. Entonces tenemos false y tenemos 0. Entonces cuando ya hicimos la comparación de la compuerta OR, él va a decir, listo, si el lado izquierdo, yo retorno el primer valor que sea true. Si es diferente, si el lado izquierdo es false, yo devuelvo el de la derecha. Si es verdadero, devuelvo el verdadero de la izquierda. ¿Listo? Entonces, como el valor aquí es false, entonces va a decir, bueno, no pasa nada, retorno el valor de la derecha y el de la derecha es un 0. Por eso que aquí nos da 0. ¿Listo? Y esa es la precedencia, donde el primero es el paréntesis y por último es el OR. Donde después, bueno, paréntesis de comparación, aritméticos, después de aritméticos sigue AND y por último OR. Entonces siempre hay que decir AND y OR porque a veces lo invierte. Y esa sería la precedencia como tal.
me extendí en ese tema, pero era necesario pues entenderlo, ¿no? Ahora, vamos con las variables. Como vimos al principio del video, existen los transistores. Las variables que son, es usando el lenguaje de programación para apartar un espacio en memoria y usar esa memoria para cosas. ¿Listo? Que más adelante se utilizan para funciones, para cálculos, para, mejor dicho, muchas cosas. Y tenemos pues mucha memoria. Imagínense, si 8 bits generan un byte, 1024, si no estoy mal, generan una mega. Y creo que 1000 megas equivalen a una giga. Entonces, imagínense la cantidad de transistores disponibles para hacer cálculos. Son muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo se declara una variable? Voy a explicarlo de manera como debe ser. Y más adelante, en el siguiente capítulo, explicaré por qué existe esa diferencia. Hoy en día explican y dicen, bueno, existe la palabra reservada en JavaScript, let. Existe también la palabra reservada, const. ¿Listo? Y existe otra que se llama var. La gente dice, no, pero es que esto ya es viejito, ya no se utiliza. No me interesa el por qué, pero no se utiliza. Y es muy importante porque hay algo que se llama scope. ¿Listo? Que eso lo explicaré más adelante. Pero existen esas tres palabras, var, let y const. ¿Y cómo se utilizan? Yo le digo a JavaScript let, le asigno un nombre que yo quiera, por ejemplo 1, ¿cierto? Ese es el nombre del espacio de memoria que voy a abrir. Es como ponerle nombre a una parcela, y esa parcela, decíamos, parcela de plátanos, y resulta que en su contenido tiene habichuelas, pero el nombre es plátanos. Entonces en este caso yo le pongo el nombre que se me dé la gana después de la palabra reservada let o const o var, y ya en ese momento queda declarado dentro de esta variable el nombre. Entonces ya tenemos nuestra parcela llamada 1. Como vemos, si yo después escribo 1, ya no la declaro sino la llamo, nos va a devolver un valor undefined, como lo expliqué anteriormente. Con esos valores JavaScript, a pasar que abrimos un campo de memoria, tiene que asignarle aunque sea un valor vacío, y ese valor vacío es undefined. Nosotros podemos decirle 1 es igual, que aquí eso es un símbolo, no estamos usando igual o 3 veces igual, sino solamente un igual, para hacer algo que se llama, se me olvidó la palabra, bueno, como asignarle un dato, ¿listo? Que se llama vinculaciones, ya me acordé, es vincular. No me acuerdo cómo se dice en inglés, pero en español se dice vincular. Entonces vinculamos a esa parcelita que abrimos en memoria un dato, no sé, por ejemplo el 5. Entonces mi parcela 5 tiene dentro un número de tipo número number y está guardado ahí. ¿Qué quiere decir? Que si ahora yo escribo 1 nuevamente, ya no nos da undefined, sino nos da 5. Entonces esa es la diferencia que yo les mencioné entre undefined y null. Yo puedo decirle, por ejemplo, 1 ahora no es igual a 5, sino es igual a null, porque en vez de decirle que 1 sea undefined, el null es lo mismo, pero entonces le damos el valor de forma manual. Listo. Esas son las variables y así es como se guarda. ¿Y como para qué sirve? Ustedes dirán, bueno, si yo tengo que 1 es igual a 5, si lo llamo nuevamente, ahí está, y digo 1 más 1, 1 más 1 me da 10, y 1 más, no sé, 1 normal nos da 6. ¿Listo? Entonces ya sabemos que lo que está guardado es ahí. Más adelante, cuando se hagan operaciones, funciones y demás, esos datos o la respuesta de que guardemos en ese espacio de memoria la podremos utilizar para mostrar o para hacer otros cálculos y demás. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante tener en cuenta qué son las variables, por qué existen los bits y los bytes, y pues esto a la final utilizas los transistores de la memoria RAM. ¿Listo? Dato a tener en cuenta, la RAM existe una palabra que se llama volatilidad, así como cuando uno invierte y eso. Volátil es que es propenso a que se borren, y no volátil es que se mantiene. ¿Por qué se le dice volátil a las memorias RAMs? Porque si se le corta el flujo de energía, se reinicia todo, no guarda nada, él solo guarda mientras que esté con energía. En cambio, los discos duros
son no volátiles porque a pesar que se les corte la energía, la información no se borra, a menos que uno lo haga en forma manual, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre volátil y no volátil. ¿Listo? Si tenemos un programa súper gigante y tenemos que no sé, usa mucha memoria RAM y tenemos poquita, pues nos quedamos sin memoria RAM para las demás actividades. Entonces también tenerlo en cuenta, aunque hoy en día contamos con memoria RAM de sobra para toda esta vuelta. Vale, entonces aquí ya va a marcar el tema de variables ya visto. Y por último sería el tema de las comillas invertidas. Yo quería poner este tema como tema extra. ¿Qué son las comillas invertidas? Yo quiero que desde un principio usen las comillas invertidas cuando estén programando. ¿Por qué? Sabemos que cuando usamos un string lo vamos a hacer con comillas dobles, comillas simples, comillas invertidas para representar lo que es un string. Pero ya sabiendo que podemos guardar una variable, que tenemos guardada la de 1, yo puedo decirle con comillas invertidas, que en mi caso en mi teclado numérico es con al 96, puedo decir hola, el resultado es, y si escribo signo de pesos, abro y cierro corchetes y pongo 1 más 1, vea, hola, el resultado es 6. Quiere decir que gracias a que tenemos las comillas invertidas acá, esto que está aquí dentro lo toma como un cálculo y nos devuelve como tal el cálculo, no lo imprime de forma literal, como si pasaría si ponemos comillas dobles o comillas simples. ¿Listo? Esto sirve mucho a futuro, si es la diferencia, aquí sí nos imprimió literalmente todo y no el resultado como si lo hice acá. Nos sirve mucho para, en caso de que queramos mostrar algo al cliente, usemos un texto y nos dé ese valor, o hacer otras cosas incluso más interesantes como para eso. Y pues ya, eso sería todo el tema, creo yo, de que se ve en el capítulo 1, que son los datos primordiales que se manejan en el lenguaje de programación, los básicos, como para comenzar a iniciar. Ya en el siguiente capítulo se va a ver tema de funciones, ciclos y demás, para que todos estos datos que estamos viendo podamos hacer como cosas más impredecibles, más impresionantes y comenzando a crecer en la lógica de programación. Entonces, no siendo más, nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan buen día.